Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Marcelo Ríos. Bueno, una vez más acá, como siempre, en la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy vamos a traer el tema sobre hablar en lenguas. Como es una doctrina algo controvertida para todos, además en este tiempo, ¿no? Yo creo que en mi época, y hablo cuando yo era mucho más joven, en la época que muchos hermanos buscaban el bautismo del Espíritu Santo, y no cuestionábamos, al contrario, estábamos, por así decir, con mucho deseo de recibir, ¿no? Ahora, cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, hay una evidencia, una verificación, que es hablar en lenguas. ¿Dijo el Señor sobre hablar en lenguas? Sí, lo dijo. Y sabemos que está allí en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17, dice la palabra de Dios. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas. Bien, cuando uno habla de lenguas, lo primero que a veces cree, obviamente, no voy a descartarlo, que se trata de idiomas, que son idiomas que no hemos hablado nunca, es decir, idiomas que, por ejemplo, uno para poder hablar un inglés, un francés, un ruso, alemán, tiene que a veces ir a una escuela, estudiar, y no está mal, no está mal. Es más, yo los aliento a que puedan aprender un idioma, en especial en inglés, que es un idioma de uso internacional, ya que uno se comunica con todo el mundo. Pero dice la palabra de Dios que Dios iba a dar nuevas lenguas. Ahora, cuando si hablamos de idiomas, dice la palabra de Dios que hay muchos idiomas, ¿no? Y que es más, esos idiomas, en realidad muchos de ellos fueron cuando se originó en la Torre de Babel. Ahí vemos la confusión de lenguas, idiomas que no existían, porque dice la palabra que era uno solo el idioma, unas mismas palabras, como castigo por la desobediencia, también por la rebelión, que el propósito de la Torre de Babel no era un propósito santo. Dios confunde, así se evita de hacer esa obra que estaban haciendo, o que tenía que ver con el orgullo y el pecado. Pero bueno, aparte, pero a partir de ahí vamos a ver que lo de Babel es una cosa, y lo de el día de Shavuot, que es la fiesta judía o la fiesta del Pentecostés, como nosotros le conocemos, de acuerdo a la traducción del griego al castellano, fue diferente, ya que ahí no tuvo que ver con el pecado, no, por el contrario, fue un momento de bendición, un momento especial. De hecho, fue conforme a la profecía de Joel, capítulo 2, verso 28, dice, y en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu, y y ahí dice que Dios va a dar nuevas cosas que son los señales, ¿no? Que los ancianos soñarían sueño, bueno, cosas que la palabra dice claramente, ¿no? Bueno, pero no habla de las lenguas, obviamente. Sí lo dice Isaías capítulo 28, donde Isaías capítulo 28 menciona como profecía el tema del hablar en lenguas. Por ejemplo, 28, si no me equivoco, 28:11, ya que Joel no lo dice, solo dice, derramaré mi espíritu, lo que va a ocurrir en los días de Pedro. Porque si en habla difícil y en otra lengua, yo le hablaré a este pueblo. Bien, ahora, Pablo visita ese pasaje allí en 1 Corintios capítulo 14, pero vamos allí al libro de los Hechos, capítulo 2, en el libro de los Hechos, capítulo 2, sobre todo, verso 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diversas lenguas conforme a lo que el Espíritu les daba que hablaran. Bueno, y después empieza a mencionar, ¿no?, la lista de las naciones que estaban allí. Ahora, si vamos allí, ¿no?, a los versos siguientes, verso 7 dice, y todos estaban maravillados y admirados y se decían unos a otros, todos estos que hablan y aquí no son galileos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los escuchamos hablar en nuestro idioma nativo? Bien, y ahí comienza a mencionar, en el verso 9, las naciones que estaban, partos, medos, elamitas, los que moraban en Mesopotamia, los judíos, los de Capadocia, la región del Ponto y de Asia, los de la región de Frigia y Panfilia, de Egipto, de la región de Libia, cercana de Sirene, los que habían ido de Roma, y judíos prosélitos, cretenses y árabes. He aquí les escuchamos hablar en nuestros idiomas los portentos de Dios. Sí, que se entendieron los idiomas, sí, porque esa gente viniendo a otro lugar, de cada uno hablaba un idioma diferente. Entonces, cuando escucharon hablar a los apóstoles y a los 120 hablar en otras lenguas, que eran las lenguas de los idiomas de estas personas, se entendieron. Pero muchos dicen, no, pero hoy las lenguas que se hablan hoy no se entienden.
Y ahí hay como si hubiera una confusión. No la hay. Vamos a 1 Corintios 14, allí justamente la carta que escribió el apóstol Pablo para tratar en el capítulo 14 el tema de las lenguas. Pero fíjese, vamos primero al capítulo 13. En el capítulo 13 dice lo siguiente: si yo hablara todas las lenguas humanas, ¿cuáles fueron las lenguas humanas que se hablaron en el día de Pentecostés? O la fiesta de Shavuot. Si yo hablara todas las lenguas humanas. Y después dice, y angélicas, es decir, lenguas de los ángeles. Ahora si vamos al capítulo 14, dice, corran en pos del amor y anhelen celosamente los dones. Pablo no descarta los dones, tampoco hablarán lenguas, de hecho ningún don. Dice, anhelen los dones de espíritu, ¿no? Pero especialmente que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende lo que habla, porque por espíritu habla misterio. Ahora, nadie le entiende, porque dice, no habla a los hombres. Pero los hombres del día de Shavuot entendieron, porque eran los idiomas de sus pueblos. Porque en ese evento del día de Shavuot o Pentecostés, era un evento especial para ese momento. Lo que no quita que Dios, cuando derrama el Espíritu Santo, en cada vez que derrama el Espíritu, hay una evidencia que es el hablar en lengua. Lo que otra cosa es el don, que es género de lengua, y no es lo mismo. La evidencia es una cosa que es para el momento. No todos los que hablan, los que reciben el bautismo santo y hablan en lengua en su momento, quizás nunca más vuelvan a hablar. Por eso dice el apóstol Pablo, allí de vuelta, vamos a 1 Corintios, capítulo 12, dice, verso 28, porque Dios ha designado por su iglesia primeramente apóstoles, después profetas, luego maestros, después los que realizan milagros, y luego dones de sanidad, auxiliares, dirigentes y géneros de lengua. Géneros, ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos son hacedores de milagros? ¿Acaso todos tienen don de sanidad? ¿Acaso todos hablan en lenguas o interpretan? ¿Acaso todos hablan en lengua? Claro, porque es el don. Y el don o género de lenguas no es lo mismo que el hablar, que es una evidencia que por ahí, en su momento, la persona reciba, hable lenguas ese día y nunca más. Se ha dado caso. Por eso no todos van a hablar. El que ahí lo recibiste, gloria a Dios si lo recibiste. Les hablaste en lengua y si sigue hablando, gloria a Dios. Pero fíjate que no es para todos. Pero la evidencia sí. Entonces, como la evidencia, vamos a ver, en Hechos capítulo 2, verso 4 dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero esa misma evidencia se repite en el capítulo 10, versos 44 y 46. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, lo vamos a buscar, capítulo 10, gloria a Dios. Allí, en el capítulo 10, versos 44 al 46, sucedió que estando Simón hablando estas palabras, el Espíritu Santo se posó sobre todos los que escuchaban la palabra, por lo cual estaban maravillados y asombrados los hermanos de la circuncisión que habían venido con él, pues el don del Espíritu Santo también se derramaba sobre los gentiles, porque los escuchaban exaltar a Dios hablando en diversas lenguas, dijo Simón. Y hay un detalle, aquí Dios ministró por sí mismo, no fue Pedro a imponer las manos. De hecho, Pedro tenía cierta reticencia con el tema de los gentiles, y todavía Dios tenía que tratar con él en ese tema. Por eso le da la visión de Hechos, al capítulo 10, cuando lo manda a la casa de Cornelio, el centurión, para ir a llevarle el evangelio. Pero aun cuando Pedro obedece, dice que él estaba ahí y de repente dice que se asombraron, porque escuchaban a los gentiles hablar en lenguas. Y dice en el capítulo 11, gloria a Dios, allí vamos al capítulo 11, dice, y así entonces Simón comenzó a narrarles en orden. Mientras yo oraba, bueno, en Jope vi una visión, algo parecido a un lienzo que bajaba, bueno, aquí le habla de la visión del lienzo. Y después, dice la palabra, dice, gloria a Dios. Allí vamos a ver que dice también, aquí vamos versículo 15. Y cuando comencé a hablar, allí el Espíritu Santo se posó sobre ellos
al principio como sobre nosotros. Al principio. ¿Cuál es el principio que se refiere a Pedro? Porque dice que él escuchó a los hermanos gentiles hablar en lenguas y dice que se quedó asombrado con los demás hombres de la circuncisión, o sea, los demás que estaban con Pedro. Era el principio de Pentecostés, a ese principio. Por eso es lo mismo, o sea, que es la evidencia. Y se va a repetir en Hechos capítulo 19, verso 1 al 6, donde Pablo encuentra a 12 hombres a los cuales impone las manos, dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí tenemos la evidencia y el don. La evidencia y el don. Primero la evidencia, luego el don. Primero la evidencia, hablar en lengua. Luego el don, profecía. Ahora, imagínense. Y volviendo para cerrar, capítulo 14 dice, bueno, dice, corren por el amor y aléjense los santos de otros dones, del Espíritu, pero especialmente que profetice. Bueno, dice, por el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie entiende. Ahora, ¿qué es lo que no se entiende? Es la lengua de los ángeles, la que menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas, las que se hablaron en Pentecostés, y lenguas angélicas, las que no se entienden. ¿Entienden? Se entiende perfectamente. Es decir, aquí hay dos diversas lenguas. Las de humanas, las de la tierra, dadas por el Espíritu, ¿no? Que nunca hablaste, lenguas nunca aprendidas, y las de los ángeles, dadas por el Espíritu también. Y así se resuelve en cierta manera este tema de hablar en lenguas. Bueno, si tenés algún comentario, querés dejarnos tu comentario, querés ayudarnos, darnos like, ¿no? Te invito a hacerlo. Te saluda el pastor Marcelo Ríos. Dios te bendiga. Y bueno, puede ser que sigamos con este tema. Así que Dios te bendiga y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Bendición.